Bienvenidos una vez más al tip del mes y en esta ocasión exploraremos un pequeño detalle en el uso de Editable Poly. Esto es para los que modelan mucho en 3ds Max, seguramente han usado Editable Poly y es una función muy específica que la verdad es bastante útil en casos muy específicos, pero la verdad cuando lo necesiten en realidad es totalmente un salvavidas. Y es la opción de los constraints a la hora de modelar en Editable Poly y al estar manejando los edges y connects y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver aquí dos ejemplos muy rápidos y sencillos. Entonces, para esto voy a crear un box. No se fijen mucho en las medidas. Y lo voy a convertir a poly. Y en este caso lo que voy a hacer, bueno, voy a generar unos loops, unos connects. Entonces vamos a hacer uno más o menos ahí a la mitad, no se preocupen mucho. Y vamos a levantar lo que es esta parte, ¿sí? Más o menos. Y bueno, precisamente aquí es uno de los detalles que es donde lo que queremos explicar. En ocasiones puede ser que trabajen con polígonos, aunque sigamos trabajando en quads, en polígonos de 4 lados, que eso es lo ideal. Ya no están parejos, ya no están simétricos totalmente. Tenemos esta cara este lado más largo que estos de acá y esta cara está inclinada. ¿Y eso cuál es el problema? La cuestión es cuando queremos empezar a generar más connects alrededor de caras como estas donde los polígonos no están simétricos. Por ejemplo, entonces cuando yo hago un connect, en este caso estoy usando Sweep Loop, que es lo mismo, solamente que es más rápido. Fíjense cómo al momento de crear el connect no lo hace totalmente simétrico, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el connect tiende a seguir la forma del polígono y de los edges que están colgados. Entonces, por ejemplo, si usas connect, ya sea que estés usando el Sweep Loop o el connect a nivel de edge que se encuentra acá de este lado, se me perdió. Aquí, connect, viene siendo lo mismo. El problema está en que, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si quieres enderezar estos? Y, por ejemplo, si aquí yo me voy a ir a mi vista front y yo quiero subirlos, bueno, pues desde luego se suben, pero se suben y uno queda por abajo de un nivel o una altura diferente. Y eventualmente, si yo quiero alinearlos totalmente, bueno, pues posiblemente lo que tengan que hacer es girarlos. Pero al momento de girarlos pasa esto, ¿sí? Se fijan cómo el hecho de girar hace este quiebre y empieza a quedar chueco. Entonces aquí es donde viene este detalle que es el constraint de esta sección que se llama Geometry, de donde salen muchas cosas, que es bastante funcional, ¿no? Que entonces, por ejemplo, podemos restringir que el giro se haga, pero que no supere los edges. Entonces, por ejemplo, podemos activar Edge y podemos girarlo, y fíjense cómo al momento de girarlo ya no se deforma mi geometría. Y mediante esto puedo lograr que esto quede totalmente exacto, ¿sí? Y yo lo puedo subir a tal grado que, bueno, puedo hacer algo así, ¿no? Y que quede lo más exacto posible, al menos en este caso lo estoy haciendo ojo, ¿no? Pero sí, esta es la herramienta que te va a permitir hacer ese tipo de situaciones mediante constraints. También es común que, por ejemplo, en el caso voy a dividirlo así en la mitad, y pues lo mismo viene siendo este detalle, ¿no? ¿Qué pasa si queremos mover todo esto? Por ejemplo, voy a volver a desactivarlo para que se vea, y necesitamos hacer un ajuste de medida de que todo este loop lo queremos mover. Entonces fíjense lo que sucede, ¿no? Entonces nuevamente otro ejemplo que es lo restringimos edges
y fíjense cómo esto hace que lo podemos controlar de un modo muy preciso sin que nos deforme totalmente en este caso los polígonos, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, es algo bastante útil, ¿no? Ahora, otro ejemplo rápido es cuando queremos también empezar a modelar cosas que están giradas también, ¿no? O sea, que no están totalmente conforme a los planos X, Y, Z. Por ejemplo, voy a modelar aquí rápidamente una habitación usando wall. Y bueno, ahí está. Vamos a igual convertirla a poly y vamos a rápidamente a usar slice y vamos a hacer un slice aquí, subimos otro slice y ahora vamos a girarlo. Y bueno, aquí ya no importa bien dónde está, ¿no? La cosa es que queremos hacer segmentar rápidamente para poder hacer unos huecos de ventanas. Y usamos bridge. Ok. Bueno, ahí está. Ahora, te piden modelar una habitación, ¿no? Pero resulta ser que hubo un cambio en el proyecto y ahora la habitación no va así y ahora se tiene que girar 45 grados o el ángulo que sea en esta dirección porque, bueno, tiene que ver a cierto lugar. Entonces es lo mismo, el mismo detalle pasa aquí, ¿no? ¿Qué pasa si te piden que ajustes la altura, la posición de una ventana? Por las dos, por ejemplo, si yo las quiero mover, pues fíjense cómo pasa esto, ¿no? Entonces, mediante el constraint de edge, bueno, pues yo puedo, bueno, aquí en este caso tendría que serlo más fácil a uno solo. Ahí está. Y de preferencia desde este punto, ¿no? Para que se distinja de este modo, ¿no? Entonces, fíjense cómo ya lo puedo mover y ya en base a eso, bueno, puedo ajustar las alturas o los anchos de las ventanas sin tener el problema de este tipo porque ya giré la geometría y no está totalmente, digamos, en un modo perpendicular a los ejes X, Y, Z, ¿no? Entonces, bueno, pues eso será rápidamente un tip de cómo tener un modo de trabajo más completo usando Editable Poly, sobre todo a los que modelan mucho en 3ds Max. Y bueno, pues espero que les sirva bastante. Y bueno, pues esto fue todo por este tip del mes y nos vemos el siguiente.